Espíritu Santo para ir tras la conquista de todas las promesas que nos ha dado, que entres a tu tierra prometida al descanso completo. Amén. Muy bien. Para eso, vamos a ver esta escritura que dice, para estar seguros, tener la confianza en lo que dice el Nuevo Testamento. Cuando Jesús estuvo en el templo, Jesús ahora va a anunciar lo mismo del Espíritu Santo que les estoy hablando. Dice que él, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tener sed e ir a Jesús y beber es satisfacer una gran necesidad. El hombre tiene necesidad de comer, pero primero tiene necesidad del agua, más que del alimento. Por supuesto, el alimento es necesario. Entonces Jesús los invita a, tenga sed, venga a mí y beba. Dice Jesús, el que cree en mí, ya creímos en él, ahora dice, el que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Eso se llama abundancia. ¿No cree usted? Ríos de agua viva es abundancia. Si el agua en un terreno es importante, si el agua es caudalosa, más importante, pero si esa agua en el nuevo terreno es agua viva, ¿no será lo más importante? Y eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros cuando hemos creído, que vayamos tras el agua viva. Y aquí lo aclara en la siguiente escritura y dice, esto dijo, esto que acaba de decir, dijo del Espíritu Santo. Es agua viva, dijo, del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. ¿Hay aquí algún creyente? Ahora necesitamos recibir el Espíritu Santo como ríos de agua viva, tormentosos, ¿sí? Pues aún no había venido sobre el Espíritu Santo. Jesús cuando dijo esto, no había llegado el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿sí? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Después de su muerte, subió y ya bajó y les dio el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Entonces aquí dice, no había sido aún glorificado. Por eso cuando él lo dijo todavía no había pasado. Pero estaba hablando de los que habían de creer en él, el Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Ya somos creyentes, nos toca ser empoderados con ese poder del Espíritu Santo para que nosotros corramos como ríos de agua viva. Amén. Como ríos de agua viva. Necesitamos conquistar este mundo para Cristo. Bueno, esta es como siempre pongo esta escritura porque es la base del Nuevo Testamento, palabras dichas por Jesús. Ahora regresemos a nuestro mapa. ¿Sí? Voy a ponerme un poquito de este lado para ejemplificarlo. Este es el mapa de Israel. Todo mapa que no tenga una indicación, siempre el norte va a estar arriba, el sur abajo, el este y el oeste, donde cae el sol. El azul es el Mediterráneo. Todo este mapa es Israel y aquí está el desierto. ¿Sí? Este es arriba tenemos el mar de Galilea, que son lagos, pero en aquel tiempo no había definición para mar, así es que son lagos. En la parte sur hasta abajo tenemos el mar salado o el mar muerto. Bueno, ahí todos ven ese círculo que puse. ¿Se logra ver un círculo morado ahí? Si se logra ver, muevan la cabeza. Gracias, así yo sé. Y ahí está Jericó. Para conquistar la tierra prometida, lo más difícil era Jericó, porque era la ciudad amurallada más grande. Era por poco impenetrable o imposible para los hombres. ¿Me explico? Ahora escuchen esto. De arriba del mar de Galilea, hacia abajo, hacia el sur, corre el río Jordán, el famoso río Jordán donde se bautizó Jesús. Y ese río Jordán desemboca en el mar Salado o mar Muerto. Los israelitas venían del monte Sinaí ya con la consigna de ir a tomar la tierra prometida. ¿Me explico? Pero entonces ellos suben, van del sur al norte y llegan de este lado. Para poder llegar y pasar y conquistar la ciudad, tenían que cruzar, pero hay un gran obstáculo. Antes de ir a pelear contra los muros de Jericó, hay un gran obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? El río.
Normalmente los fuertes, los castillos grandes, los ponían cerca de cosas que los protejan, algo natural que los proteja. Y un río es una gran cosa que puede proteger a un castillo, ¿no? Un río caudaloso. Y en ese tiempo el río caudaloso era el río Jordán que bajaba. Así es que ellos están justo en ese punto. Tienen que cruzar el río para conquistar Jericó. ¿Ven el problema? Pero ellos se estacionan ahí. Esta es la parte que nos toca ver ahora. ¿Cómo van a cruzar el río? ¿De acuerdo? Cuando ellos llegan, las 12 tribus, parte de las 12 tribus ya les fue entregado el lado del este. ¿Sí? Está la tribu de Rubén, está la tribu de Gad y está la parte de Manasés. Entonces, estas tribus ya tienen su pedazo. Pero ahora todos los guerreros, incluyendo los de estas tribus que quedaron de este lado, van a pasar el mar y la gente que va a ir a vivir del otro lado, el mar, digo, el río, para poder conquistar Jericó. ¿Estamos en la historia? Esta es la dificultad que tienen ahora los israelitas. Una dificultad que es tan grande o tan difícil como cruzar el mar Rojo. La diferencia del mar es que es agua estancada y que solo se abrió y se pusieron los muros, como que digo tan solo, ¿no? Como que si no fuera el gran milagro. Es un gran milagro, pero cruzar un río. Y el Señor le dijo, van a cruzar el río en seco. ¿Cómo cruzar un río en seco? Usted tendría que hacer una gran represa enorme y empezar a acumular el agua. Y mientras el agua se va acumulando en el lugar de la represa, usted pasa rapidito. Pero el agua no deja de correr. Podría hasta desbordar la represa y seguir y llevarse al resto de la gente. Entonces Dios lo que va a hacer es parar el cauce del río. ¡Wow! En en el mar, se abrió. Ahora lo que Dios va a hacer es parar el río. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a parar? Esa es la dificultad. Vamos hacia la historia, ¿ya están de acuerdo? Ese paso de ese río, el paso del mar fue el paso del bautismo. El paso del río, el bautismo en agua. El paso del río va a ser el paso del bautismo en agua. Porque en el otro lago es agua estancada que está en un mar y los pecados se van al fondo. En este río es como ríos de agua viva que corren. Los ríos corren y por eso se llama agua que tiene vida. ¿Cuántos saben que el agua en un río, a través del golpe, a través del correr, se purifica? Esto lo vimos en la escuela. Yo recuerdo en la escuela, me lo enseñaron a mí, que la gran bendición de un río es que puede estar contaminado, puede tener algunas cosas que contaminan, pero el río que corre, que va golpeando con la roca, que va golpeando en el río, que se va moviendo, se va purificando. ¡Wow! ¿Cómo Dios es tan grande, no? Dios es hermoso. Por eso se llama que ese río trae agua viva, pero ellos tienen que pasar en seco. Vamos a la historia, ¿sí? Listos. Josué 3:1. El paso del Jordán. Josué se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, llegaron al Jordán y reposaron ahí antes del paso. ¿Cuántos días? 3 días. Ya dijimos que esos 3 días significa la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo de Jesús fueron los 3 días. Después de esos 3 días viene el paso por el bautismo del Espíritu Santo, que va a ser el paso del Jordán. Y los oficiales recorrieron el campamento. En esos 3 días fue que fueron los espías, que ya vimos la semana antepasada, que usted puede ver y meterse lo que pasó con los espías, ¿de acuerdo? Que se fueron a reconocer Jericó. Y escuche, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, tengo que explicarlo, porque como no hemos venido hablando del arca, el arca del pacto es donde moraba la presencia de Dios. Era un arca más o menos, un poquito más grande que esta mesa, con 2 querubines de oro y adentro tenían las tablas
que Dios le había dado a Moisés de la ley. Y ahí adentro estaba la presencia de Dios. Es decir, ellos levantaban el arca, lo ponían en los hombros de los levitas, de los sacerdotes, y solamente así podían mover el arca. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes, por eso son los levitas sacerdotes, que la llevan, son los únicos que pueden cargar el arca, vosotros saldréis de vuestro lugar marchando en pos de ellos. Van a marchar, va el arca adelante y ellos van a ir detrás. Escuche esta parte, porque cuando uno no lee la letra pequeña o no le da importancia a cierta letra, se puede perder en el camino. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Claro, ellos no conocían el lugar. ¿Cómo pueden saber el camino si alguien no les indica el camino? El arca iba a marcar, el arca del paso de los levitas iba a marcar el camino y los israelitas tenían que seguir el camino que estaba proveyendo el arca. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos saben que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y que nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Y aquí les está diciendo, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Nosotros nos salvamos. Jesucristo nos salvó. Y ahora Jesús se convierte en nuestro camino, porque nosotros no sabemos cuál es el camino, a no ser que entremos en Jesús, que Jesús es el camino. Entonces, porque no sabemos cómo caminar. Uno de los problemas del cristiano es que no saben cómo enfrentar la vida cristiana. Por eso es que Gaby me dice, Luis, cuando hables y prediques, por favor, me ruega, y a veces me cuesta porque no soy tan bueno para esto, pero ella me dice, pon ejemplos prácticos de cómo vivir la vida cristiana. Si seguimos lo que Dios nos indica, vamos a aprender a caminar en la vida cristiana. Amén. Número 4, lo sigo leyendo. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, sigue diciendo, por cuanto vosotros, hablando de nosotros, no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Nosotros no éramos cristianos. Ah, no, yo sí iba a la iglesia católica, yo iba a la evangélica, pero si no entregaste tu vida a Cristo, si no le obedecías, estabas solo en una religión, no estabas, y que se llamaba cristianismo, pero uno se convierte en cristiano cuando le acepta a Jesús, cuando se bautiza, y cuando uno empieza a caminar en el camino de Jesús, ahí es el cristianismo. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que saber el camino. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia de 2000 codos. 2000 codos. Otra vez el 2 y los miles. 2000 años. ¿Sí? Desde que Cristo murió hasta el día de hoy. Todavía faltan unos añitos más para que Cristo venga. Distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. ¿Sí? Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Y esa es la parte que a veces, otra vez, se nos olvida los detalles. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuáles maravillas? La maravilla es que todavía no pueden pasar el río, todavía el agua está corriendo. La maravilla va a ser cuando ellos vean que el agua se detiene. Todo el pueblo ve el río, porque obviamente todos, mientras estuvieron estacionados ahí 3 días, tuvieron que ir a coger agua para el del río, que era obvio. Y le pidió cartas para los de Damasco. Vamos a explicar un poco lo del camino porque nosotros no sabemos. Este es el Nuevo Testamento. Saulo, antes de perseguir, antes de ser cristiano, perseguía a la iglesia. Y pidió cartas de los de Damasco a fin de que si hallasen, escuche, que si hallasen algunos hombres o mujeres de qué, de este camino, porque así se les llamaba a los cristianos al principio, los del camino. Si encontraran a alguien de este camino, porque le llamaban el camino a los cristianos, los trajesen presos a Jerusalén. Ya los identificaban a los cristianos como los del camino. Otra escritura para que lo veamos. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. ¿Están maldiciendo un camino?
Están maldiciendo a los del camino, delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo en cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ya lo del camino ya estaba, era el nombre que se utilizaba. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de qué, del camino, porque así se le llamaba. Hechos capítulo 19, 23. Hebreos 10, 19 dice, así hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino. Ahí está otra vez. Nuevo y vivo, un camino nuevo y vivo, corrientes de aguas vivas, amén, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, el cuerpo de Cristo, de su carne, el velo del templo, aleluya. Sigamos con nuestra historia, ¿sí? Josué 3:6. Y habló Josué a los sacerdotes diciéndoles, las instrucciones de Josué, tomad el arca del pacto, ya hablamos del arca del pacto, y pasad delante del pueblo y ellos tomarán el arca del pacto. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, pasaron delante del pueblo. Y escuche. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, escuche, ahora que van a pasar el río Jordán, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de todo Israel. ¿A quién me va a engrandecer? A Josué, porque él es el líder. ¿A quién representa Josué? La iglesia, en donde está incluido Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos saben que Cristo es la cabeza de la iglesia? O sea, hermano, que la cabeza no es el pastor. O sea, hermano, que la cabeza no es el papa. No, señor. Ni el pastor, ni el papa, ni cualquier otro que usted quiera. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y cuando se habla de Josué, ya dijimos antes, Moisés representó a Cristo y ahora Josué representa a la iglesia con Cristo incluido, pero como cabeza, nosotros como cuerpo. Esta parte se las puedo aclarar en la siguiente entrega, ¿de acuerdo? Dice, porque desde día comenzaré a engrandecer delante de los hijos, de los ojos de Israel, ahora del pueblo en general, para que entiendan que como estuve con Moisés, como el Espíritu Santo estuvo con Jesús, ahora estaré contigo, iglesia. Así como me enviaste a mí, dijo Jesús, con el Espíritu Santo, así yo los envío a ellos, a los discípulos, con el Espíritu Santo. Estamos agarrando la idea. Si nos perdemos en esta parte, se están perdiendo lo mejor. Pero si agarran la idea, vamos a anhelar juntos pasar el Jordán, pasar el bautismo del Espíritu Santo. Y hay que quererlo, hay que anhelarlo. Porque sin ese poder, ¿cómo vamos a conquistar? Estamos a la deriva. Número 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado, escuche esta parte, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ahí van los sacerdotes con el arca, está el río representa esta parte de la mesa, y ellos por fin meten los pies, y cuando el agua les llegue al borde del manto, ahí se tienen que parar con el arca cargada. Cuando se paren en el arca así, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Sigue diciendo el 10, y añadió Josué, en esto conoceréis, en esto, cuando pase esto, van a conocer que Dios, el Dios viviente, está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al feriseo, al jebuseo, al amorreo y al jebuseo y a todos los feos. Sí, todos estos que no son de Dios, los va a echar el Señor. Pero hasta ahí van a conocer, antes no. Qué interesante, ¿no? Porque ya son salvos, porque ya se bautizaron y están cristianos, pero no saben cómo hacer, no saben por dónde andar. Son cristianos que se van dando de bote en bote. Y a veces somos hasta vergüenza para otros que no son cristianos. Pero cuando estamos empoderados con Dios, los enemigos de Dios van a huir delante de nosotros. Amén.
En esto vamos a conocer cuando veamos cómo el diablo y sus artimañas van a huir delante de nosotros. Esta escritura la quise poner en medio, porque si no lo hacemos de esta manera, no vamos a tener la victoria, hermano. Dice la escritura, no con ejército, ni con fuerza, sino que con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, ni con fuerza, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por favor, ponga mucha atención, porque muchas veces es nuestra fuerza, nuestra capacidad o nuestras armas, nuestros bienes, nuestro poder. Pero el Señor no quiere que ganemos con nuestras armas ni con nuestras fuerzas, porque podríamos ganar algunas batallas, pero no todas. Pero con el Espíritu Santo lo vamos a lograr todo. Amén. Regresemos entonces. 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y ahí están los apóstoles siendo los primeros, ¿no? Pero que aquí son uno por cada tribu de Israel. Número 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se desviarán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Cuántas saben que las aguas que vienen de un río siempre vienen de arriba? Cuando te pierdas en el Amazonas, que espero que nunca te pierdas, pero quién sabe que un rato el avión cae, como hemos visto en algunas películas, y estás en medio del bosque, y dices, yo voy a ver por dónde sale el sol, y el sol no sale porque llueve. Y hay muchos árboles porque no sabes por dónde anda el sol, solo ves que se iluminó el día, y llega la noche y no sabes cuál es el norte, el sur, el este o el oeste. Entonces, ¿qué pasa si caminas y se está lloviendo y ves que un arroyo corre? Si corre de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, vas a saber en dónde está la parte más baja, cuál es la parte alta y cuál es la parte baja. Y a los ríos, en dónde desemboca un río o un riachuelo, en otro río o en una cocha o en un laguito. Pero ese río va a descomposar el otro y así es como se forma el gran río Amazonas. Por toda la lluvia que cae en el Amazonas y por desnivel el agua va a correr hasta encontrar el río mayor que se llama Amazonas y el Amazonas se constituye en el río más grande del mundo y el más caudaloso. ¿Qué le parece? De tanta lluvia. Entonces usted cayó perdido. Ve el riachuelo y sabe cómo buscar y encontrar un río más grande. Porque normalmente donde hay un río hay vida. Donde hay un río puede haber una tribu que esté cerca ahí viviendo. Porque ellos van a buscar donde hay agua. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cuando ellos empiezan a ver que el río Jordán se para, viene desde el sur como vimos en el mapa, desde el norte el agua, y se paró el agua, porque más para abajo está el mar Salado, y ellos tienen que pasar del otro lado donde está Jericó. Esto es lo hermoso que está pasando acá. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Cuánto tiempo tiene que estar detenidas el agua? El tiempo suficiente para que pasen todos los guerreros y el pueblo que va a vivir del otro lado. Ahí van las vacas, van los bueyes, las cabras, los camellos, el perro, el gato, los ratones que van llevando, la abuela, el hijo, el mayor, el menor, los enfermos, la gente de guerra, todos tienen que pasar porque están llevando, ya dijimos que eran como más de 2 millones que están pasando del otro lado. Es decir, cuando pasaron el Mar Rojo, fueron un montón, ahora otro montón están pasando y no pueden permitir, dice, no, tardémonos, no, no importa el tiempo, mientras el agua está amontonada y mientras los sacerdotes están con el arca cargándola, esperando que todos pasen, por favor. Pero ese paso fue el paso del empoderamiento del pueblo de Israel. Ahora vamos a poder entender
que si es cierto que los muros de Jericó, como ya sabemos, se cayeron milagrosamente, es porque se cayeron porque iba gente empoderada. Al pasar el Jordán, ellos estaban más que seguros que Dios estaba con ellos. Estaban más que seguros que si este milagro se dio, Dios va a estar con ellos. ¿No será un gran milagro no solamente ser salvos? ¿No será que es un gran milagro también recibir el bautismo del Espíritu Santo en nosotros? Es un gran milagro. Es un milagro que no podemos decir vengan a tocar porque es algo espiritual, pero sí se debe de sentir. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo se debe de sentir en nosotros y se debe sentir alrededor de nosotros, porque ahí van a ocurrir los milagros de Dios. Amén. Vamos entonces, otro verso. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al otro lado de Zaretán, a las que descendían al mar de Arabá y al mar salado. Todo eso que descendía al mar se paró. Ya no se fue al mar salado o al mar muerto, se quedó. Y se secaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó, como vimos en el mapa. Pasó por la flechita que estaba, logró pasar el río para el otro lado en seco. Esto le está pasando a ellos. ¿Qué creen ustedes que le pasó a los de Jericó cuando se enteraron que ellos pasaron en seco el río Jordán? Los de Jericó estaban creídos que estaban bien. Estamos amurallados, ahí vienen los de Israel. Aquí estamos bien amurallados, pero aparte que estamos amurallados, tenemos el río que ya los dejó del otro lado. A ver cómo hacen para construir lanchas o puentes y pasar uno por uno y a ver cuándo vienen acá. Van a pasar años de años hasta que logren pasar todos. Pero qué sorpresa, oh sorpresa, que ellos están pasando de una sola, porque el río se paró y se constituyó en un paso en seco. Todo el pueblo pasó y los de Jericó se enteran. ¿No se iban a chorrear los de Jericó? ¿No se iban a bajonear? Por supuesto que sí. Y ese fue el reporte que dio Rahab la ramera a los espías, que ya vimos la vez pasada. El reporte fue, yo sé que este pueblo está terminado, dijo Rahab, porque han oído los milagros en los que ustedes vienen uno tras otro, el paso del mar y ahora el paso del Jordán. Ya están a las puertas de Jericó y el pueblo ha desfallecido. Jericó, aunque es una gran ciudad y aunque está amurallado, desfalleció. Porque si ellos pasaron el mar en seco, ¿qué nomás va a pasar, hermanos? Ahora quiere que lo pase a la vida real, Gaby, a la vida real, como a usted le gusta. ¿Cómo? Pasamos el mar y fuimos salvos. Pasamos el Jordán y fuimos empoderados. ¿Qué nomás va a pasar de aquí en adelante? Maravillas, por nuestras manos, ¿sí? Todo lo que toque la planta de vuestros pies será vuestro. Si hay algún enfermo, vayan, pongan sus manos y estos sanarán, porque ya están empoderados. ¿Sí me explico? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Si les mordiere algo mortífero, no les hará daño. Además, todo esto nos va a pasar. Esta es la parte práctica. Sobre los enfermos se impondrán sus manos y sanarán. Si hubiera algún endemoniado, los demonios huirán de ustedes y ustedes van a sanar a los endemoniados. Todo esto debe de pasar. Y le pasó a los apóstoles. Dice que cuando los apóstoles pasaron enfrente de una persona, aún la sombra de Pedro sanaba a las personas. Cuando encontraron en junto e iban al templo a adorar al Señor, de camino encontraron un hombre paralítico. ¿Y qué pasó? El hombre paralítico, Señor, deme una limosna, como lo haría normalmente. Mas Pedro y Juan se pararon y ¿qué le dijeron? No tengo oro ni plata. No porque no tuviesen oro y no porque no tuviesen plata. Lo que están diciendo es que esto de nada te va a servir. Yo te voy a dar 3 centavos, 20 centavos, $1. Pero esto se te va a acabar, hijo, porque tú vas a seguir
pidiendo limosna al día siguiente, ¿sí o no? Más lo que tengo te doy, lo que tengo que te puede realmente ayudar, lo que tengo que me salvó a mí, lo que tengo que ahora tengo poder, lo que tengo ahora te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó. Y aquel paralítico que era de toda la vida quedó sano. Ya no, entre comillas, por Jesús, aunque sí fue por Jesús, porque Jesús es la iglesia, amén. Jesús es la cabeza. Pero hubo un obediente, se llamaba Pablo y Juan, que le extendieron la mano a uno que estaba enfermo, porque ellos habían pasado por el Mar Rojo en el bautismo, porque ellos habían pasado por el Jordán en el bautismo del Espíritu Santo, porque ahora Pedro se pudo parar y después que tuvo que huir, ahora les pudo predicar a más de 5,000 personas. En vez de huir, salvó gente. ¿Vemos la gran diferencia? Esa diferencia debe de pasar en cada uno de nosotros, con los problemas y con las situaciones que enfrentemos de aquí en adelante, porque si pasamos el río Jordán, no es para decir qué rico Espíritu Santo. ¿Cómo te fue? Ahí fue lindo. Yo sentí, bueno, me caí, como dijo un pastor, que me encantó. No importa cuántas veces te caíste, me importa cómo te levantaste. Te puedes caer muchas veces al suelo, pero si te levantas igual que antes, de nada te sirvió la caída. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si nosotros no nos empoderamos, si la iglesia no se empodera, no va a ser el ente sanador del resto del mundo. Por eso Jesús fue llevado arriba al cielo. Cuando Jesús llevó al cielo a los hombres, dejó su Espíritu Santo sobre cada uno. Y ahora los apóstoles tenían la autoridad y el poder para hacer lo que Jesús hizo. Antes había un Jesús que hizo milagros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando Jesús se fue, quedaron 12 Jesuses. Y es que me permite el plural. Jesuses en los apóstoles. Cuando Jesús se fue y vino el Espíritu Santo, habían 120 Jesuses empoderados con el Espíritu Santo. Cristianos. Ya lo pasé al lenguaje que le gusta a usted. Que no suene tan feo. Jesuses. ¿Qué eres tú? Un Jesuses. No. Tú eres un Jesús. Porque eres cristiano. ¿De dónde viene tu nombre cristiano? De Cristo. Por eso te llamas cristiano. No es solo un título, sino que es un empoderamiento, sino que es la diferencia. Ahora los hijos de Israel pasaron el Jordán y ya están enfrente de donde, de Jericó, listos para la conquista de todas las promesas. Pero ¿qué pasa si ellos pasan el Jordán y se quedan por ahí vagando y Jericó amurallado y no logran darle posesión? Se recuerdan que ya habían tomado posesión las primeras 3 tribus del lado derecho, o sea, del lado del este. Faltaban las otras 11 tribus, las otras 9 tribus, las 10 porque Manasés era parte de Manasés, la segunda parte estaba. Faltaban 10 tribus que se empoderaran del otro lado. Pero como ellos solo pasaron, dijeron, mira qué lindo pasamos el Jordán, regresemos a ver el río. Ay, sí, aquí me pasé, yo ve cómo está de caudaloso. Aquí yo pasé, sí, yo pasé y no me mojé. Y no me arrastró el río porque no había río. Y podemos andar contando un montón de historias de nuestro día del bautismo, pero yo quiero que usted haga historia, no que cuente su historia, usted haga historia. Conviértase en el nuevo Pedro, en el nuevo Juan, en el nuevo discípulo, porque los 12 se acabaron, los 12 murieron, pero ellos se multiplicaron en nosotros. Nosotros somos parte de esa multiplicación de la iglesia. Amén. Diga a Carmita que no puede faltar Susanita, porque es la que anima al resto del pueblo. Los mando a decir con cariño, usted sabe, ¿no? Ahora están listos para ir en dirección de Jericó. Pasaron, así decía o me estoy confundiendo. Al final dice,
Y el pueblo pasó. ¿En dirección de qué? De Jericó. Pasaron la flechita, cruzaron la flecha amarilla que venía del Jordán. Ahora están listos para enfrentar a Jericó. Ahora están listos para enfrentar a Jericó. ¿Qué necesita, hermano? ¿Un título? Pues ya Dios le está dando el título. ¿Qué necesita? Ah, no es que yo le he dicho a usted, hermano, que a mí me gustaría ir a estudiar teología a algún lugar de teología. Vaya y estudie. Pero eso no le va a servir de nada si hoy no empieza a caminar como un hijo de Dios. Cuentan la historia de un famoso conquistador llamado Alejandro Magno. ¿Cuántos han escuchado de Alejandro Magno? Unos cuantos que han leído un poco de historia, sino que sea por películas que vean Alejandro Magno. Pero bueno, no me gusta mucho esa película, pero ahí está. Pero Alejandro Magno se hizo conquistador famoso, porque en todo poco tiempo conquistó. Pero él tenía un ejército que estaba marchando, listo para conquistar. Escuchan esto, listos. Y entonces él vio a uno que estaba ahí, que medio flojo, y dijo, oye, joven, ¿cómo te llamas? Porque le veo que no estaba bien parado. Y el joven dice, Alejandro. ¿Cómo? Alejandro. El mismo nombre que el conquistador. O te portas como un todo un hombre, le dijo, o te vas de mi ejército, o te cambias de nombre. O te portas como todo un hombre o que te cambias de nombre, así le digo. No digas que eres tú, cristiano, con pena, con vergüenza. Di con orgullo, no con soberbia, pero debes de estar orgulloso del nombre cristiano que llevas. Porque Cristo con su propia sangre te compró, pero no solo te compró, te salvó y te empoderó para que ahora digas, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios que conquista. Soy un hijo de Dios que logra. Soy un hijo de Dios que busca la salvación de las personas. Porque así como yo fui amado, quiero amar al que está perdido. Porque si encuentro un enfermo, si yo no he pasado por eso, debo sentir amor. Debo tener la misericordia del Señor y acercarme a esa persona y decirle, en el nombre de Jesús, te levantas. Así es que, hermanos, hay una tarea hermosa. Si usted la quiere ver grande, véala grande como usted la quiera ver. Pero es hermosa. Es placentero vivir para servir a los demás. Es placentero vivir para amar a los otros. Es placentero para ir y rescatar un hogar, para rescatar una persona, para rescatar un hombre, los que se dejan. No todos se han de dejar, pero los que se dejan, se dejan. En dirección del río Jordán, en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Estuvieron en seco. Firmes en medio del Jordán. Ahí estaban firmes. Wow, cargando el arca. Ahí estaban los hombres. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Hermanos, vamos a seguir orando por bautismo del Espíritu Santo hasta que todos pasen el río Jordán y sean bautizados en el Espíritu Santo. Porque a nosotros no nos es fácil por todo el bagaje de mala información que traemos del mundo. Tenemos una información, hasta que una mala información que éramos cristianos. Hasta esa era mala información. No, pero es que Jesucito, pero Diosito me hizo un par de milagros. Dios hace milagros porque es bueno. Dios tiene misericordia sobre todos. Dios hace llover sobre justos y injustos. No me venga a hablar de eso. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo y Cristo nos salvó, ahí nos convertimos en cristianos. Cuando nos bautizamos, ahí pasamos el mar rojo. Y cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo, ahí nos empoderamos. Este mundo necesita hombres y mujeres. Es que soy muy viejo. Si fuera por viejo, me voy a la casa. Gracias por no reírse.
Se rió de todas maneras. Ah, la Susanita, ¿no es cierto? Compañera de milicia. Es que soy muy joven. Nunca la juventud ha sido un problema para predicar a Cristo. No, yo desde que me convertí a Jesucristo, yo predicaba el Evangelio. Les he contado algunas veces, hicimos tonterías con un amigo, mi otro amigo, que juntos hacíamos las peores travesuras del colegio. Ahora él y yo, cristianos. ¿Quién va a creer en nosotros? Si todos los que nos veían se cambiaban de lado de la cuadra, de la vereda. Ahí vienen esos dos, se paraban del otro lado. Cuando María Teresa entró al colegio, escucha esta historia, va a quedar grabada. Cuando María Teresa entró al colegio, yo ya estaba en el colegio y unas primas de María Teresa también. Y cuando María Teresa entró al colegio, las chicas, las primas le dijeron, mira, aquí te puedes llevar con todos, menos con esos tres. Y entre los tres estaba yo. Pero como a María Teresa le gusta llevar la contraria, ahí cayó conmigo. Yo estaba entre los que no le recomendaron a María Teresa. Así es que ya no es culpa, ¿no es cierto? Me dan la razón, ya no es culpa. Así somos algunos. Nos vamos como rebeldes tras lo prohibido. Yo era lo prohibido. No, estaba mentira. Bueno, yo cambié. Es decir, Dios dice que usó a lo vil. ¿Está escuchando esto? A lo menospreciado del mundo. Ahora en Cristo Jesús para avergonzar a los sabios. Esta historia alguna vez la contaron. Pero me llevaron, fui a predicar a Chile y fui a predicar a la Argentina. Y en Argentina fui a dos ciudades, a Mendoza y a una que se llamaba General Dehesa. Así se llama la ciudad, pueden buscar. General Dehesa. Ellos producen mucho aceite de girasol y la ciudad creció en base a esto. Y tenían una radio ahí, una radio donde estaba el peor de los entrevistadores que mataba a cualquiera que entraba ahí con sus preguntas, lo hacía pedazos. Y me dijo el pastor de ahí, Luis, ¿quisieras ir a hablar a esa radio para que te entrevistes y decir lo que vienes a hacer acá? Bueno, claro, pero verás que es así, así, así. Vamos a la radio. Y el hombre muy amable, muy canchero, como son los que manejan las radios y saben que tienen la mano, el sartén por el mango, ¿no es cierto? Y rápido, bueno, bienvenido y toda la cosa. Y bueno, aquí vienes aquí a predicar el evangelio. Ah, tú eres de los que vienen con los diezmos de los hermanos. Estuvo buena, ¿no? Entonces, no, le digo yo aquí vengo porque un amigo me invitó. Ah, tienes un amigo y nos puedes presentar a un amigo. Claro, es un amigo, se llama Jesús. ¿Y de dónde es este su amigo? Es judío. Ah, ¿con qué razón ha de tener dinero? Sí, tiene bastante dinero. ¿Por qué no me lo presentas? Pero él así hostigándome, ¿no? ¿Por qué no me lo presentas? Precisamente a esto vengo, a este país, a presentarles a todos a Jesús. Venga el día de mañana a tal lugar, ahí le voy a presentar a mi amigo llamado Jesús. A eso vine yo, a presentar a mi amigo, para que no solo sea mi amigo, sino que sea el amigo de todos ustedes y también él les pueda dar los viajes que ustedes quieran, porque él pagó mi viaje. Y el hombre se quedó. Ah, hoy sí me fregó, dijo. Hoy sí. Bueno, ya escucharon la invitación del pastor. Así dijo él. Vamos todos mañana y nos juntamos para escuchar y conocer al amigo Jesús. Yo planifiqué ese speech en ningún momento. Fue el Espíritu Santo. Pero a la final era cierto. El que ha pagado mi vida es Jesús. El que me sostiene es Jesús. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Otra tercera pregunta y no vuelvo más. ¿Lo conoces? Estás hecho, hermano. Sí, haces. Porque no hemos caminado antes por este camino. Pero si aprendes a caminar por el camino y seguir las instrucciones que Jesús nos da,
sabrás y conocerás el poder de Dios. Y serás usado por Dios y por su Espíritu Santo para llevar este evangelio a toda criatura. Y todo Israel pasó en seco hasta que todos pasen. Amén. 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, o sea, pasaron del otro lado. Las aguas de Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre sus bordes. Claro, venían en el montón. No solo corrieron sobre el río, sino que se fueron hasta por los bordes porque había mucha agua acumulada. Ahora sí a llenar, a correr como siempre lo hacen los ríos, de arriba para abajo. Nunca un río va a ir de abajo para arriba. Pero el río no es agua estancada. Las aguas del Jordán eran aguas de movimiento. El Señor no tiene un río, un Espíritu Santo para que nos estanque. El Señor tiene un Espíritu Santo para que nos dé movimiento, agua viva. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, como dijo la Escritura, Jesús utilizó el Antiguo Testamento, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto decía Jesús del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyeran en él, de nosotros. Porque no les podía dar el Espíritu Santo a los apóstoles antes. Tenía que primero morir, pasar el bautismo de Jesús, la muerte, estar en el cielo, ser glorificado, bajar y decirles ahora esperen la promesa del Padre para que vayan a conquistar. No se muevan de aquí. Recuerdan que les dijo, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. No pasen el Jordán hasta que yo lo ponga en seco. Y entonces pasen y verán el poder y la mano de Dios sobre Jericó. El bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Yo sé que todos dicen, ¿y las murallas de Jericó? Venga la próxima semana. Va a haber el otro milagro. Amén. Pero venga empoderado. Pero antes de irse, váyase empoderado. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedir que Dios nos bendiga. Pasen por favor aquí adelante. Voy a pedir que Isaac me ayude con la cámara. Vamos a quitarla. Gracias.